están? Hoy día vamos a trabajar en un taller revisando el protocolo y las normas APA y Vancouver. Igual que en el taller anterior, vamos a dividirnos en grupos, en este caso en 5 grupos, donde cada uno de los grupos pues va a trabajar en una parte. El grupo 1, el que le corresponde a la sala 1, va a trabajar en las normas APA, el 1 y el 2 en las normas APA. El 1, revisando todo lo que se tiene que ver con la citación en normas APA, con el documento de normas APA de la 7ª edición. El grupo 2 va a trabajar en referenciar con las normas APA. El grupo 3, en cambio, va a trabajar con normas Vancouver, tanto las citas como la referencia. El grupo 4 ya va a revisar un documento del protocolo. Yo he tomado como modelo el protocolo, una guía de protocolo de la OPS y un documento de la Universidad de Cuenca que toma como base esa guía de la OPS de protocolo. Entonces, el grupo 4 va a revisar lo que tiene que ver con introducción y marco teórico. La introducción básicamente es el planteamiento del problema, con su justificación, el mismo planteamiento del problema, justificación y objetivo, y después el marco teórico. Y el grupo 5, en cambio, pues va a trabajar lo que tiene que ver con metodología, recurso, el cronograma y las referencias. Eso sería lo que ustedes van a revisar. Todos estos documentos están en la materia, en el aula Teams de esa plataforma, en la plataforma Teams, pero si quieren, pues yo puedo mandarle a WhatsApp todos esos documentos para que ustedes puedan revisarlo ahí. Hoy día, bueno, no sé si terminaremos todo hoy día. De cualquier manera, vamos a comenzar una vez que ustedes estén 50 minutos revisando ese material. Vamos a empezar una plenaria donde se va a exponer lo que ustedes han revisado. Ustedes tienen que escoger cómo van a hacer su protocolo, si en normas APA o en normas Vancouver. Por eso vamos a revisar las dos. Dentro del reglamento de titulación de la Facultad de Ciencias Médicas, pues efectivamente se puede utilizar o normas APA o normas Vancouver. Y obviamente pues vamos a revisar todo lo que significa un protocolo. Y por último, que ya eso sería en el próximo día, la próxima clase, yo ya expondré cuál es el protocolo que vamos a seguir nosotros, que básicamente es el mismo que ustedes van a explicar, pero yo tengo un documentito, un pequeño documento hecho que les voy a proporcionar para que ustedes puedan guiarse por ahí para ir haciendo el protocolo. Entonces, vamos a proceder. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Entonces vamos a proceder haciendo... Doctora, una pregunta. ¿Los documentos los revisamos y hay que hacer alguna presentación en Word o en PowerPoint? Ustedes van a hacer una presentación, puede ser, porque ustedes tienen que armar un documento en Word para pasármelo a mi aula, al aula virtual, para yo poderles poner la nota. No tiene que ser un documento muy extenso, pero de todas maneras ustedes tienen que revisar y tienen que exponer. Entonces ustedes verán cómo exponen, cómo hacen. Yo les voy a dar los documentos para que ustedes extraigan de ahí, si quieren analizar otro documento externo, lo que ustedes quieran, pero tienen que armar su pequeño documento. Entonces, ustedes pueden compartir pantalla y exponer lo mismo que hicimos con los indicadores epidemiológicos, exponer lo que ustedes después van a subir al aula virtual. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Ya mismo cuando termine de asignarle las salas, voy a pasar a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, todos los documentos por si acaso tienen alguna dificultad de ingresar al aula Teams. Entonces vamos a hacer 5 grupos y una vez que estén todos hechos, pues corre el tiempo. Ya está la invitación para que ustedes ingresen. Adelante. Usted, Paredes, no tiene ningún grupo. Morales Paredes. Usted acaba de ingresar, ¿verdad? Doctora, ¿usted me puede mandar de nuevo la sala para poder ingresar? Es que estoy desde la computadora ahora. Ya, yo le mando. ¿Usted estaba en alguna sala o no? Sí, ya estoy en la sala 4, pero ya no me sale porque ingresé desde otro dispositivo. Ah, ya, entonces ya le mando. Ok. Ya puede ingresar. Pero sálgase del otro. Sálgase del otro para que pueda ingresar en este. Si no, no puede. Adelante. Ya entren. Ya pueden ingresar, por favor. Entonces empieza el compañero Vicente. Adelante. A ver, esto tiene que ser un poco dinámico, si no, no sirve como ejercicio.
Bueno, voy a iniciar yo. Parece que el compañero Vicente no está. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre las citas en las normas APA. Bueno, tenemos que citar, dar crédito a una idea, a un pensamiento, a una frase de un autor. Si esto no se cita correctamente, puede haber una acusación a plagio. En el sistema de citas de las normas APA, vamos a tener que añadir el autor, la fecha, en el cual en el autor se debe informar el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente. Bueno, todas las fuentes se citan en el texto, que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Como ejemplo tenemos en esta parte, primero se va a añadir lo que es el apellido del autor, las iniciales, podemos ver ahí de sus nombres, y la fecha de publicación. Y vamos a encontrar también lo que es el nombre del documento, de nuevo la fecha, y de qué revista se sustrajo la información, y al final las páginas exactas de donde sacamos la información. Bueno, vamos a tener varios tipos de citas. Primero las textuales o directas, que son las que van a darnos las palabras, nos van a reproducir las palabras exactas que el autor va a utilizar del documento, de donde sustrajo la información. Y de acuerdo con el tamaño de la cita, se va a cambiar la presentación, dependiendo si son más de 40 Cierra palabras. la puerta que ya voy a exponer. Bueno, otro tipo de citas son las citas parafraseadas. En estas se cuentan con las propias palabras del autor, lo que queremos contar de la fuente de la que se sustrajo de la información. De esta manera se va a resumir, se va a organizar y a contrastar las palabras o ideas del autor original. Bueno, para citar vamos a utilizar dos tipos de citas. Las que son las citas narrativas, en el cual al comienzo de la frase se va a incorporar el nombre del autor como parte de la oración y el año va a ir entre paréntesis. Como podemos ver un ejemplo, tenemos aquí en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, 2019, afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y también se añadió la página donde se sustrajo la información. Aquí podemos ver una cita directa en la cual utilizamos una cita narrativa, una cita textual con cita narrativa. Bueno, a continuación también tenemos la cita basada en el texto, o en la cual ponemos paréntesis. Y esta se va a añadir el nombre del autor y la fecha, como ya mencionaba, en paréntesis. Como ejemplo tenemos, esta es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y aquí va el apellido del autor y la fecha con la página, que puede ser obligatorio o no ponerla dentro de las paréntesis. Y esta sería una cita directa o textual con cita basada en el texto o paréntica. Y bueno, aquí tenemos también otras formas de citar, cuáles también son válidas. Por ejemplo, de acuerdo con Sánchez, 1994, el planeta es azul. Bueno, ahí tenemos 5 tipos de ejemplos. Y bueno, como recomendaciones, nos da que tenemos que revisar que el nombre del autor en la cita debe de coincidir con la lista de las preferencias. Todos los autores de la lista deben aparecer en el texto, en las referencias. Y bueno, también debemos asegurarnos de que las citas, de citar las fuentes primarias de donde sacamos la información. Cuando no se puede recuperar una fuente, porque son mensajes personales, se debe citar al autor.
Y también tenemos que evitar la subcitación o pocas citas que puede conducir a lo que es el plagio o la sobrecitación, donde hay muchas citas, porque estas nos van a resultar innecesarias y van a distraer al lector. Bueno, continuando con lo que son las citas parafraseadas, como ya les mencionaba anteriormente, en la cita de parafraseo se van a utilizar lo que son las ideas del autor, pero el escritor va a utilizar sus propias palabras. Esto nos va a permitir resumir, sintetizar la información de una o más fuentes, que también se puede utilizar, y también nos va a permitir que nos enfoquemos en lo más importante, en lo más relevante, y que comparemos y contrastemos los detalles que podemos encontrar. Cuando se parafrasean, bueno, se debe citar el trabajo original, que puede utilizarse lo que es el modelo de cita narrativa, como ya les explicaba anteriormente, o la cita entre paréntesis. También es importante que se incluya el apellido del autor y el año de la publicación. Y también, como les mencionaba antes, se recomienda, pero no es obligatorio, como en la cita directa, que proporcionemos el número de la página. Esto se recomienda muchas veces si queremos ayudar al lector para que pueda profundizar su lectura y que pueda ubicar exactamente dónde sustrajimos la información. Como ejemplo, tenemos esta cita parafraseada con una cita entre paréntesis, que sería: el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Y se coloca el apellido del autor y la fecha de publicación entre paréntesis. Y el otro ejemplo sería una cita narrativa, pero parafraseada. 2016, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de redes. Y al final añadimos las páginas donde utilizamos la información. Bueno, cuando vamos a utilizar una paráfrasis larga, que esta puede ser de varias oraciones, en esta se debe citar que el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Y cuando ya se ha citado el trabajo, no va a ser necesario que volvamos a repetir la cita, sino que tenemos que dejar claro en el contexto de la siguiente oración que estamos continuando con el parafraseado anterior. Como ejemplo tenemos en el cual vemos que dicen: según Taleb, 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos y ocultos y asimétricos que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Además nos está dejando en claro que, bueno, además se encontró que la elección, esto nos está dejando en claro que la siguiente cita es, bueno, estamos continuando con el parafraseado anterior. Encontró que la elección de Donald Trump era obvia, ya dijera lo que dijera, se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de los otros candidatos. Bueno, también otro tipo de paráfrasis es cuando utilizamos más de una obra en la misma cita. Si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes, se repite la cita para que la fuente sea clara. Como vemos en el ejemplo, primero utilizamos una cita donde nos ubicamos donde dice Taleb 2019, luego utiliza otra cita más de otro documento, el crédito suprime Sánchez et al 2020, y luego utiliza otra cita más de otros documentos. Ayala en Maicero 2010 y Taleb 2019. Pero al final, para que quede claro, bueno, hace como una conclusión: todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana. En los últimos 50 años, y más de 10 bancos tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Americano. Y al final, ubica todas las citas del mismo, de donde sacó la información. O sea, de cada una de las fuentes donde sacó la información y que van
relacionadas entre sí. Y es de la misma paráfrasis. Bueno, entrando a lo que son las citas textuales o directas, una cita es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de otro autor, o incluso puede ser de un texto propio del mismo autor, pero escrito en otra publicación. Bueno, cuando se utiliza una cita directa, se debe informar el autor del año, la página específica, y también se debe incluir la referencia completa en lo que son las referencias. Y bueno, esta cita directa también tiene la particularidad de que va entre comillas lo que manifiesta el autor original. Bueno, como sugerencia general, es mejor para frasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque la paráfrasis lo que permite es ajustar lo que es el material al estilo de escritura de nuestro artículo. Sin embargo, también otras veces es conveniente realizar una cita textual, por ejemplo, cuando es una frase memorable o algo dicho por el autor original que sea importante mencionarlo, o cuando se quiera reproducir una definición exacta del autor. Bueno, ahora continuaría mi compañera. Gracias. Ya, doctora, yo voy a compartir la pantalla. Bueno, para continuar, la parte que faltaba, hablemos sobre lo que es cómo hacemos para las citaciones de corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Lo primero que tenemos que hacer es abreviar el nombre de la institución a un acrónimo, siempre y cuando éste sea conocida. Y cuando no sea conocido, lo que vamos a hacer es escribir el nombre completo, entre paréntesis la abreviatura, para luego abreviar ya en las futuras citas. Por ejemplo, yo pusimos lo que es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, entre paréntesis Julián, el año. No, entre corchetes, no entre paréntesis. Perdón, entre corchetes Julián, el año, ¿no? Y cerramos paréntesis. En las siguientes citas ya utilizamos el acrónimo, que sería entre paréntesis Julián y el año. Para citas narrativas sería lo mismo, pero le disminuimos lo que son las paréntesis al inicio y al final, y utilizamos los paréntesis en vez de los corchetes. Cuando tenemos citas con dos o más autores, debemos describir los dos nombres de los autores. Tenemos aquí, por ejemplo, entre paréntesis Suárez y Rodríguez, y el año, y cerramos paréntesis. Cuando tenemos citas con tres o más autores, bueno, el artículo nos mencionaba que anteriormente se citaban a todos los autores, pero en estas nuevas APAs 2017, que es la última versión, nos decía que tenemos que citar a un primer nombre de un autor y utilizamos et al, que significa y otros. Y entre paréntesis utilizamos colocamos el año de la creación del artículo del libro. ¿Cómo citar textos del mismo autor y del mismo año? Nos decía el artículo que de repente pueden haber similitudes entre las citas cuando un autor escribe dos libros diferentes, pero en el mismo año. Por ejemplo, nos ponía el ejemplo Sánchez, entre paréntesis 2020, y nos referíamos al que se había creado en agosto del 2020, y Sánchez, entre paréntesis 2020, pero nos queríamos referir a uno que se había creado en febrero. Entonces, que para que no haya esa confusión, porque el lector de repente no sabe a cuál de los dos libros se refiere, lo que nos recomendaba es que primero lo agreguemos a una lista de referencias, a una lista de referencias, y escribamos el nombre del autor, el apellido, bueno, el nombre del autor, entre paréntesis el año, y le añadíamos la letra A y el nombre del libro que se estaba hablando. Y en el siguiente
escribíamos lo mismo, simplemente que en el año agregábamos la letra B para diferenciar entre una cita y otra. En este caso sería la cita A y en el otro caso la cita B. Y así ya pudiéramos poner en las citas para que no hayan las confusiones. Al hablar de las citas secundarias, esta es, bueno, utilizamos siempre primero la primera fuente que tenemos, que es la fuente donde se va a encontrar el contenido original, y ya luego citábamos la secundaria. Teníamos siempre que tener o cerciorarnos de la fuente primaria para estar seguros de que sea la correcta y que no existiese un plagio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a escribir en el texto? Podemos, bueno, identifique la fuente primaria y escriba cómo se citó en, y apunte la fuente secundaria, que es, por ejemplo, teníamos entre paréntesis Ayala, el año 1983, cómo se citó en Sánchez, y el año que sería 2009. Ese sería entre paréntesis. Y la cita narrativa sería Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009, y podríamos añadirle también, o sea, por ejemplo, aquí se afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Citando comunicaciones personales, por comunicaciones personales nos referíamos a las cartas privadas, a las comunicaciones electrónicas como es el Gmail, o los mensajes de grupos de WhatsApp, entrevistas personales, conversaciones o similar. Estas citas de aquí no se van a incluir en las referencias. Por ejemplo, tenemos serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de adolescentes, entre paréntesis Marri, comunicación personal, 28 de septiembre de 1998. Eso sería, doctora. Ok. Bueno, señores, todo esto se le Doctora, dice disculpe, porque... falta una parte. Ah, todavía falta una parte. Bueno, solo les recuerdo que ustedes saben que ya en la universidad pues está funcionando de nuevo el software, el sistema de antiplagio URCUM, que es un sistema para detectar las similitudes que tienen los textos o los documentos que generan los estudiantes con respecto a publicaciones que hay de manera internacional. Entonces, por ejemplo, el protocolo que vamos a hacer, vamos a someterlo a URCUM. Y efectivamente, pues si tiene más del 10% de similitud, pues eso será revisado en la rúbrica. Entonces, por favor, si ustedes tienen que citar todo, sea en normas APA o Vancouver, porque si no están cometiendo plagio. Siguiente, siga. Doctora, una cosita. Para usar URCUM, en eso que dice dirección de análisis, ¿qué se pone? Porque No, yo es que eso solo está permitido para los docentes, no para los estudiantes. Ya. O sea, los docentes podemos nosotros someter a URCUM a los documentos que generan los estudiantes. Ustedes tienen en el mercado otro tipo de antiplagio que pueden usar si es que quieren, pero si ustedes llevan todo el documento citado y referenciado, no pasa nada. Siguiente. Siga. Listo, sigo en la pantalla. Sí. Gracias. Bueno, luego tenemos lo que son los ejemplos de citas respecto a su prolongación, si son citas textuales cortas o citas textuales largas. Aquí el punto limitante sería el hecho de que tengan 40 palabras o más, ¿no? Si son 40 palabras entra en el formato de cita textual corta, la cual se le incorpora en el texto y encierra con comillas dobles. Si esta cita aparece en lo que es la mitad de una oración en el texto, se puede finalizar el pasaje con comillas, se cita la fuente entre paréntesis e inmediatamente después de las comillas se continúa lo que es la oración. Tampoco es necesario utilizar ninguna
clase de puntuación, a menos que ya como veremos sea al final de la oración. Esta cita se puede citar, ya vimos, ¿no?, como otros ejemplos, de forma narrativa, es decir, haciendo énfasis en el autor, o la forma en paréntesis. ¿No? Aquí tenemos dos ejemplos. En el primero, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, entre paréntesis el año de publicación 2012, afirma que, aquí viene la cita, la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Y al final de la cita se pone entre paréntesis lo que sería el número de página donde se obtuvo la información. Cita entre paréntesis, la cual hace énfasis en la cita. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Varios economistas han afirmado en la crisis financiera del 2008 que, ahí empieza la cita, la crisis ha sido motivada, vemos que textualmente es lo mismo, pero la información se pone toda en el paréntesis al final, sin hacer énfasis en el autor. Lynch, 2012, página 127. Ahora, cuando la cita aparece al final de una oración, se cierra el pasaje citado con comillas, se cita la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas, y aquí sí vamos a terminar con un punto fuera del paréntesis final. Como vemos aquí. Bueno, aquí tenemos ejemplos de citas con menos de 40 palabras, bueno, ya las vimos. Son las que cita la APA. Cita corta narrativa. Autor, año. Aquí está haciendo énfasis en el autor. Y luego viene lo que es la cita, menos de 40 palabras. Y luego, si es que la guía es bastante redundante. Luego tenemos citas con más de 40 palabras. Y dice que las citas de más de 40 palabras se escriben ya en un bloque aparte del texto, ¿no? Se aplica sangría, sin comillas, sin cursiva, y al igual que el texto en general, con interlineada de 2.0. Las citas de este tipo se inician en una nueva línea y se debe aplicar el párrafo, una sangría de media pulgada, es decir, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo, ¿no? Y si hay párrafos adicionales dentro de la cita, lo que se hace es aplicar sangría a la primera línea de cada párrafo, también una media pulgada adicional. Esas son las citas que ustedes van a hacer seguramente, porque si tienen que describir enfermedades, tomado de las guías o lo que sea, van a hacer ese tipo de cita con sangría, ¿no? Si es que utiliza la norma APA, obviamente. Siga. Como aquí vemos en este ejemplo, ¿no? Se inicia desde aquí, que es el texto central, se deja la sangría de 1.27, y luego, siguiendo la cita, ¿no?, contexto dentro del mismo contexto, se aplica a partir de este margen izquierdo otra pulgada, ¿no? Y de esa manera se delimita que este párrafo también está formando parte de la misma cita, ¿no? Y aquí vemos la cita de formato narrativo, ¿no? Autor, año y páginas. Bueno, y así también tenemos diferencias en bloque narrativo, haciendo énfasis en el autor, y también en la parentética, que es la que vemos aquí, ¿no? Bueno, y eso es todo. Este era otro ejemplo, pero ya es repetir lo mismo. Gracias. Okay. De acuerdo. Ahora referencias en APA, por favor. Grupo 2. Doctora, una pregunta. Sí. Algunas bibliografías recomiendan que se pueden hacer citas, por ejemplo, de 2 o más artículos que digan lo mismo, porque sería una mayor evidencia. Pero claro, en ese caso se pone punto y coma, el apellido, la fecha, punto y coma, entre paréntesis. Eso ya su compañera ya lo indicó, pues. O sea, es se hace un parafraseo para resumir la idea y decir que son de varios autores. Entonces se pone el autor principal, la fecha, creo que es coma, me parece, si no me equivoco, y después va el otro autor, la fecha, y así sucesivamente. No escuché eso ya. Gracias, doctor. Ya. Referencia, por favor. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a lo que es referencia, se refiere a que
cada fuente que se cite en el documento debe aparecer en su lista de referencias, ¿no? ¿Qué no debo incluir? Menciones generales de la página web completa, publicaciones periódicas completas, no requieren citas en el texto o entrada en la lista de referencia. Por favor, puede hablar un poquito más fuerte, no se le escucha bien. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha? Sí. Hola. Sí se escucha ahí. Sí. Sí. Ya, entonces, en las comunicaciones personales, como correo electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto, se citan solo en el texto, no en la lista de referencia, porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales. En cuanto a lo que se refiere al formato, la lista de referencia debe iniciar en una página separada del texto. El título de esta página debe ser referencias. Debe estar centrado en la parte superior de la página. También la referencia debe estar en negrita. No subrayar, no se debe subrayar, tampoco no usar comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de su ensayo. Además de cada entrada en la lista de referencia, debe tener una sangría francesa a media pulgada, como se observa en ese ejemplo que le puse, de 1,27 del margen izquierdo. Bueno, en cuanto a los elementos de una referencia, cada entrada en una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia. Como se puede observar ahí en ese ejemplo, la información del autor, la información del título, la información de la fecha, la información de la fuente. En la referencia, con más de un autor, en la sexta edición se hablaba de hasta 7 autores y más de 7 autores. En las reglas actualizadas, hablamos de hasta 20 autores y de más de 20 autores. Hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos, es decir, primero el apellido, luego nombre. Se debe informar los nombres de hasta 20 autores en la lista de referencia. Más de 20 autores, si el libro tiene más de 20 autores, por supuesto, ¿no? Se debe enumerar los primeros 19 autores y luego utilizar puntos suspensivos, como se puede ver en el ejemplo. Más abajo, Jesús. ¿Cómo se puede ver ahí? Gracias. Bueno, continuando tenemos los ejemplos de las referencias bibliográficas. Primero vamos a tener de lo que es el libro. Ahí vemos el ejemplo, cómo está el apellido del autor, la inicial del nombre, y si es que existe otro autor, de la misma manera se le vuelve a colocar los 2 apellidos, se le coloca la coma, en la primera letra del nombre y el punto. Se le coloca el año, el título de donde sacó la referencia y se coloca la editorial, se podría decir. Puede haber diferentes estructuras, como puede ser el capítulo de un libro con editor, que esa se coloca lo que es el apellido del autor, el nombre, la primera letra del nombre, el año, el título del capítulo, el título de lo que es del libro. El libro se tiene que colocar el número de editorial, el volumen del libro y de las páginas donde se sacó la información. En un libro impreso se coloca el apellido del autor, solo un apellido, se coloca la coma, la primera letra del nombre, el año siempre debe estar en paréntesis, y se coloca el título del trabajo y la editorial. De la misma manera en el libro en línea y con el libro con el autor. Con el DOI o URL. Sí.
En lo que es en la referencia de la revista, su estructura viene a ser dependiendo de los autores, se suele colocar el apellido, como bien mencioné, con la coma, el punto, se sigue colocando todo eso de los autores, se coloca el año, el título del artículo específico, el título de la revista, como bien mencioné, también esta de aquí se coloca el volumen, que sería el número de la revista, el número de página de inicio y el número de página del final. No, por Y un lado es también el estas de volumen aquí que en suele- este, a ver, para que no haya equivocación, el volumen que en este caso sería el 7 y el número de la revista entre paréntesis 12. Y ahí a continuación va la Sí, página. ¿Ok? sí, ahí vendría el DOI. No, la página, Y ahí vemos, del artículo y después ya el DOI o el URL o lo que sea. Pero, sí, o sea, sí, baja. en un artículo siempre va diríamos, el número y el, ¿cómo se llama este? El 7, que sería el El volumen. volumen. Volumen y número. Ok. Ya listo. El artículo de un periódico es igual como la mayoría de todas, se coloca el apellido, el primer apellido, la coma, la primera letra del nombre, se coloca la fecha de publicación del artículo, como vemos en el ejemplo, 9 de febrero del 2020. Luego se va a colocar el titular del artículo del periódico y el nombre del periódico se la va a colocar en letra cursiva. Y al final se le va a colocar el link de donde se sacó el periódico. Y si es que este de aquí es un periódico impreso, obviamente no se va a colocar esa parte de ahí. Sigue bajando, por favor. Ya, en lo que es en tesis y disertaciones, esta de aquí se va a colocar el primer apellido, la coma, la primera inicial del nombre, el punto, en un paréntesis el año, se va a colocar el título de la tesis y se va a publicar lo que es el nombre de la institución académica. Si es que esta de aquí va a tener algún DOI, igual se lo va a colocar. Eso se hace en corchete, se pone si es tesis o si es tesis de maestría, si es tesis de Sí, hay doctorado, y la universidad en tesis de doctorado no corchete. publicada. Ajá. Ok. Sí. ¿Qué más? Ya, en lo que corresponde a la página web, esta de aquí se la va a publicar dependiendo de sus autores, el apellido, la primera inicial. Igualmente se va a colocar la fecha de la publicación, como por ejemplo el 1 de octubre del 2018, se va a publicar también, se va a colocar el título de la página web. No, el título Y es el primero, es el título de la página web de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? sí, el título, luego se coloca el tema, de la página web, y al final se va a colocar el nombre o sea, el link de la página. Ok, y eso tiene que corregir ahí. Sí, doctora. Okay. Ya, y por último de mi parte, las leyes y los documentos legales. Esto se lo puede hacer de una forma que sea de constitución política y de las que no sean leyes que no sean de códigos. En lo que es en la constitución política, se suele colocar el nombre de la constitución con la abreviación. También se coloca lo que es el artículo específico, que va a estar totalmente citado, y lo que es la fecha de promulgación, que va a ser en el país. Y en la forma que no sean de código, que no sean leyes de códigos, esta de aquí se va a colocar número y año de la ley, el asunto, fecha de promulgación y número en el diario oficial.
Claro, eso, bueno, eso no lo utilizamos nosotros porque en salud eso no se utiliza. ¿Ok? Ya, eso sería mi parte. Muy bien. A Bueno, ver, entonces, ¿algo más? sí. Ya, bueno, continuando con lo que es la entrevista, en cambio se va a poner lo que es el apellido, el autor, el apellido del autor, lo que es su inicial, el año de la entrevista, el título, el formato y lo que es la ubicación. A ver, en eso tienen que tener mucho cuidado, porque si es una entrevista que nosotros hacemos en la investigación, no va referenciada. La entrevista no va citada ni referenciada, porque eso va en contra de la confidencialidad. Ok, doctora. Entonces, eso tienen que tener cuidado. Es raro que se publique una entrevista como tal, sino que se haga una entrevista. Entonces, en nuestro caso, va contra el código de ética. Sigamos. Ya. En cuanto a lo que es informe o reporte, en cambio se va a poner lo que es el apellido, los nombres de las iniciales, el año, lo que es el título del informe, lo que es el subtítulo del informe, el nombre del editor y el URL, o el DOI también conocido. Aquí tenemos lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tenemos lo que es el año que fue 2020, el título del informe que va a ser la dinámica de la urbanización de África, lo que es el subtítulo, Africapolisis, mapeando una nueva geografía urbana, estudio de África Occidental Litoral, el OECD, y tenemos lo que es el DOI. Bueno, en cuanto a lo que es un archivo PDF, así mismo comenzamos con lo que es el apellido y la inicial del nombre. El año en paréntesis, el título del artículo y lo que es su fuente. En cuanto a lo que son los seminarios, congresos, simposios o conferencias, en cambio va a estar dado por lo que son lo mismo, casi lo mismo del anterior, poniendo lo que es apellido, inicial del nombre, la fecha en paréntesis. Aquí en cambio se pone el título de la ponencia, también lo que es el apellido del presidente del Congreso, el título del simposio. Ya en cambio va a ser lo que es un simposio. Aquí tenemos lo que es la referencia va a ser Sánchez, lo que son los apellidos y la inicial. Tenemos lo que es la fecha y lo que es el título de la ponencia. Bueno, continuando lo que es la canción. Bueno, eso, canción, película, eso no utilizamos nosotros. Yeah. Realmente. Entonces, sobre las redes sociales, no sé. Tampoco vamos a utilizar, no es eso más bien es para estudios sociales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí terminaríamos las normas APA. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, ustedes siempre tienen a la mano el manual y si tienen alguna duda, consulten, o sea. Muy bien, vamos a comenzar lo que son las normas, bueno, y lo más importante de las normas APA, ¿qué es? Que van en orden alfabético. Las normas APA, con la sangría francesa, se incluyen las referencias en orden alfabético. Vamos a ver las Vancouver, o por lo menos comenzarlas. Buenas tardes, doctora, compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son las normas Vancouver. Siguiente, por favor. Bueno, las normas Vancouver o el estilo Vancouver es un tipo de regla que se ha conformado para buscar un criterio de uniformidad al momento de preparar y publicar un manuscrito que esté vinculado con lo que son las ciencias de la salud. En este orden de ideas, las normas Vancouver son usadas como un medio para lograr una cierta unicidad al momento de realizar citas y citas bibliográficas. Bueno, estas de aquí surgen en el año de 1978 y, como ya había mencionado antes, son utilizadas en publicaciones para ciencias de la salud. Hicimos un cuadro donde están las cosas importantes y específicas de las normas Vancouver. Bueno, en cuanto a la portada... Un poquito más grande, por favor, más grande su imagen de su página, porque si no, no vemos. Ok.
más arriba. Bueno, en la portada de esta de aquí debe incluir el título, que va a ser conciso y que identifique el estudio. El título no tiene que tener más de 40 caracteres. También va a tener lo que es el autor o los autores, y la afiliación, el departamento en el que está dado, y bueno, alguna correspondencia o una persona de contacto que nos proporcione el email y la dirección postal. También va a tener el número de figuras y las tablas. En cuanto a los márgenes van a ser uniformes de 2,54 centímetros a cada lado. Bueno, esto yo no lo he pedido. Yo he pedido solo cita y referencia. O sea, el formato del documento no me interesa. Veamos la cita y la referencia. Y veamos en qué se diferencia las normas APA de las normas Vancouver. O las normas Vancouver de la APA. Ya, en cuanto a las citas en el estilo Vancouver son numeradas consecutivamente en orden de aparición del texto. Se van a identificar con números arábigos entre paréntesis, o también corchetes, o un superíndice. Vamos a tener, buscamos de otras fuentes aparte del documento. Mencionaba la cita directa, en la que se transcribe textualmente y debe ser breve, de menos de 5 renglones. Se inserta dentro del texto entre comillas y el número correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Por ejemplo, la dieta sin gluten se debe establecer solo después de confirmado el diagnóstico, ya que ésta puede alterar los resultados serológicos e histológicos. En cuanto a la cita indirecta, esta de aquí es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se va a incluir dentro del texto sin comillas y el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Por ejemplo, como dice Victoria, está en la cita, la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos. Bueno, cuando varias referencias se citan en conjunto en el texto, se utiliza un guión para unir el primer y último número que sean incluyentes. Se puede utilizar comas sin espacios para separar los números no incluidos en una cita. Podemos ver el ejemplo donde dice varios estudios, se utiliza un guión medio, entonces ponemos 1, guión medio 3, va la coma, se nombra el número 8 y luego coma 10. Entonces el guión va a incluir el número 1, 2 y 3, luego la página 8 y la página 10. No la página no. El autor, la referencia, la referencia 8 y el autor 10. 8 y 10. Sí, bueno, luego sigue lo que es el número de páginas para citar frases directas o ideas específicas. Está, entre comillas, ha sido demostrado totalmente falso, y bueno, encontramos lo que es el número de página. Bueno, si no se nombra el autor, el número aparecerá al final de la frase. Ejemplo, la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos, por ello debe establecerse tras confirmar el diagnóstico. Y ahí está la referencia. No se usan notas de a pie de página y todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo bajo el epígrafe referencia bibliográfica o en inglés referencia. Siempre queda mucho mejor el número entre paréntesis, porque si no parece una equivocación tipográfica. De tipografía. Sí. A continuación, mi compañera. Bueno, luego están las pautas generales para la redacción de las referencias bibliográficas. Aquí cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos obligatorios, que es el autor, el título, editor, lugar y fecha de publicación. Otros apartados como la extensión, autores secundarios y localización del documento. Estos son en general opcionales. Se incluirán también los nombres de los autores en el orden en el que aparecen en el texto, comenzando por el apellido del primer autor, seguido de la inicial o iniciales de los nombres. Deben incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen
la referencia podríamos incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma y la expresión et, al o en others. Los consejos sobre citas y referencias bibliográficas. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se mencionan por primera vez en el texto, en las tablas y en las leyendas de las figuras. Se recomienda que se utilicen números arábicos en superíndice y sin paréntesis. Se incluyen solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador. No se deben hacer citas de citas o segundas fuentes. Se deben consultar los documentos completos. Deben evitarse citar resúmenes. Si por un motivo muy justificado se cita un resumen, se debe especificar poniéndolo entre corchetes después del título, como lo ven allí, resumen o abstract. Los documentos que se citan deben ser actuales, salvo por motivos históricos o si no encontrásemos referencias actualizadas. Los títulos y las revistas deben abreviarse según el estilo que utiliza la National Library of Medicine y pueden consultarse en Journals Debates de PubMed. Bueno, yo creo que esto ya lo dejamos para el jueves, para revisar un poco la referencia en Vancouver de libro, de capítulo de libro y de artículo, que es lo que más se utiliza normalmente. Lo dejamos para el jueves. El jueves vamos a revisar ya el protocolo y al final yo les voy a presentar cómo tienen que hacer el documentito de cómo tienen que hacer ustedes el protocolo de su proyecto. Entonces, eso quiere decir que de aquí al jueves yo también voy a subir ya en el aula virtual, voy a subir ya la tarea del planteamiento del problema, porque ya eso ustedes tendrían que hacerlo con el tema elegido. Todavía falta una pareja que no ha elegido tema en este paralelo. Yo sí quisiera, por favor, si es posible, el jueves de 11 a 12, si podría contactarse conmigo y podríamos tener una reunión antes de comenzar, puede ser en la mañana, antes de comenzar la clase de la tarde, para que ya tengamos todos los grupos, o sea, todos los títulos, los temas que ustedes han elegido y poder empezar a hacer el planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta tarea no se termina hoy, terminamos el próximo día. Está bien, doctora. Bueno, doctora, gracias. Entonces, muchísimas gracias y por favor les recomiendo que vayan ustedes buscando bibliografía porque vamos a hacer el planteamiento del problema, que básicamente es qué es lo que se va a investigar, por qué se va a investigar eso, de manera sucinta, que sería el planteamiento del problema. Entonces, tienen que buscar algo de epidemiología, algo de datos estadísticos, de cómo está la situación de esa problemática que ustedes van a abordar para justificar y plantear su problema. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias.